El marido le dijo que tendría que trabajar hasta más tarde esa noche. Convencida de que estaba con una amante, Marina decidió ir a la oficina para sorprenderlo en plena traición. Pero cuando se acercaba a la puerta, una mujer la sujetó por detrás. Antes de que pudiera gritar, fue arrastrada a una habitación oscura. «No digas nada, quédate en silencio», susurró la desconocida. Marina estuvo a punto de desmayarse del susto. La mujer tenía una apariencia extraña e inquietante. «Ni se te ocurra hacer ruido», le ordenó. «Solo escucha». Segundos después comenzaron a oírse voces al otro lado de la puerta, y al escuchar la conversación de su marido, el corazón de Marina se llenó de pánico. «Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy». «¿Hasta cuándo va a seguir esto?», gritó la mujer a la nada, golpeando el pie y amenazando con el puño a un enemigo invisible. «La gente quiere descansar después del trabajo». Como si la hubiera escuchado, la taladradora se quedó en silencio. Marina soltó un suspiro de alivio y sonrió con malicia. «Debe ser del departamento 26», pensó. «Ya lleva una semana de ruido. Desde que llegó el nuevo vecino, es remodelación todo el tiempo». «¿Qué tanto puede estar haciendo? ¿Estará perforando panales de abeja en las paredes de concreto? ¿O qué?» «También él, abeja. Por cierto, el nuevo dueño parece más bien un artista. A lo mejor está creando alguna instalación. Me da hasta miedo imaginar cómo se sienten los vecinos de su mismo piso si hasta 5 pisos abajo se escucha así. Si mañana sigue este alboroto, voy a darle una patada en la cara. Y eso que hace todo dentro de la ley. Se detiene puntual a la hora permitida. Y no hay nada que hacer. Está bien, entiendo que una remodelación es así, pero un poco de respeto por los vecinos no estaría de más. Bueno, ya, mejor pienso en cómo salvar la cena, porque Rodrigo va a llegar con hambre en cualquier momento». Marina suspiró pesadamente y revolvió sin ánimo los trozos de pollo quemado. En el fondo, las cosas no estaban tan mal. Siguió cocinando, mirando de vez en cuando el reloj y alegrándose de que su marido se tardara en algún lado. Había tiempo para corregir sus propios errores. En casa ahora estaba en silencio, tan silencioso que se oía al vecino de la pared de al lado regañando a su hijo flojo, que iba en 6º grado. Y ese silencio, por algún motivo, molestaba todavía más que el ruido de la taladradora. Cerca de 1 hora después, lanzando una mirada a la cena ya guardada, pero fría, la mujer entró a la sala y miró con tristeza el sillón vacío. A esa hora, Rodrigo normalmente ya estaría cambiando canales de la tele aburrido, o quejándose de que las albóndigas otra vez no tenían suficiente jugo. Pero ese día, aunque ya era tarde, el marido seguía sin llegar. Marina sentía que algo no andaba bien, y aunque no había ningún don místico de premonición, ni abuela vidente en su familia, sí había una intuición afilada por 7 años de matrimonio. Y en las últimas 2 semanas, esa intuición venía gritando, insinuando, o más bien afirmando abiertamente, que algo raro pasaba con Rodrigo. Él se había vuelto diferente de alguna manera, y no solo por los retrasos cada vez más frecuentes en el trabajo, aunque eso también pasaba. Rodrigo empezó a comportarse de otra forma. En esas 2 semanas, Marina ya no escuchó más quejas sobre las albóndigas. De hecho, prácticamente no escuchó ninguna queja más. Por fuera el marido seguía siendo el mismo, pero pequeños cambios en su comportamiento no pasaban desapercibidos para la mirada atenta de la esposa. Claro, se podía atribuir todo al aumento de trabajo, cierre de trimestre, plazos urgentes y todo eso, pero Marina sentía que ese no era el motivo. Sus sospechas se reforzaban sobre todo cuando veía a Rodrigo sonriéndole a la pantalla del celular o sobresaltándose cuando ella entraba de repente al cuarto. Y el celular, por cierto, en esos momentos terminaba detrás del sillón con la pantalla hacia abajo. Hasta en el cuarto, Marina ahora se sentía incómoda, como si en su vida hubiera aparecido una tercera persona,
ni siquiera una persona, sino una sensación pegajosa, viscosa y desagradable de mentira. Por supuesto que la mujer empezó a pensar que el marido tenía una amante, fuera quien fuera. Marina miró con hostilidad su propio teléfono. Llamar primero le parecía, por algún motivo, humillante. Aún así, venciéndose a sí misma, marcó el número del marido. Las llamadas parecieron durar una eternidad. Marina ya iba a darse por vencida, pensando que era inútil seguir esperando, cuando escuchó un ruido en la línea. «Bueno», respondió Rodrigo, seco y formal, como si quien hubiera llamado no fuera su propia esposa, sino un cliente cualquiera. Esto irritó mucho a la mujer, pero decidió no presionar, con los nervios ya tensos. «¿Dónde estás?», intentó preguntar de la forma más amable posible. «La cena se está enfriando». «Ay, Marinita, perdón, se armó un caos aquí. La reunión se alargó, ni vi la hora. Es por lo de la nueva licitación. Perdón, debí haberte llamado antes. Voy a llegar tarde. No me esperes. Aquí como algo». La voz de Rodrigo se oía extraña, sofocada y apagada, como si no estuviera en su oficina amplia, con ventanales panorámicos en el piso 22 de una torre moderna de vidrio y concreto, sino en algún sótano. Marina se asustó al notar que pensaba así. Conocía muy bien la acústica de la oficina del marido. Cada vez que llamaba, lo cual pasaba con frecuencia, siempre había un leve eco de fondo, tintineante, como vidrio. Ahora ese eco no existía, como si alguien hubiera sacado todo el aire de la oficina, o como si Rodrigo simplemente estuviera en otro lugar y le hubiera mentido descaradamente a su esposa. «Está bien», suspiró Marina, con una sonrisa amarga. «Un abrazo», dijo Rodrigo sin ninguna emoción, y colgó tan rápido que la esposa ni tuvo tiempo de agregar nada más. La mujer miró con rabia la pantalla del celular. Una locura. Marina, que trabajaba como editora en una editorial, sabía muy bien el significado real de esa palabra. Pero Rodrigo trabajaba en un área totalmente distinta. El marido era propietario de un pequeño despacho de arquitectura, cuyas actividades estaban cuidadosamente organizadas y planeadas. ¿Qué reunión podía haber un viernes por la noche? Los clientes eran todos gente seria, que preferían resolver asuntos en días laborales, en horario de oficina, con un café caro, y no de noche, mucho menos en víspera de fin de semana. En cambio, para divertirse con una amante la hora era perfecta. Marina apretó los puños, sintiendo cómo los celos la envolvían como una manta pesada. «Pues ahora vas a bailar», pensó, dirigiéndose al closet. Parecía que había llegado el momento de poner punto final. No soy del tipo de esposa traicionada que prefiere vivir en santa ignorancia o sufrir en silencio. Seguro se consiguió alguna mujer de su propia oficina, secretaria o becaria jovencita. «Ah, que se me cruce esa víbora. Le voy a hacer la vida imposible. Y Rodrigo tampoco se va a librar de esto, jugar así conmigo. Mira lo que se inventó. Y si me equivoco...» Bueno, poniéndose unos jeans y una blusa, Marina corrió a la cocina. Puso la cena en un recipiente, pensando que, en caso de estar equivocada, siempre podía disfrazar la preocupación como cuidado. Pobre, debe tener hambre en su reunión. Hasta se rió, imaginando la cara del marido cuando ella, irrumpiendo en la sala, pusiera el recipiente de comida sobre su escritorio. Tomando un abrigo, la mujer pidió un taxi, y durante todo el camino se reprendía a sí misma por ese ataque repentino de celos. Normalmente no era su costumbre hacer eso, sin ningún plan, sin premeditación, ir a checar al marido así de impulso. Pero entonces, ¿por qué él se había estado comportando tan raro últimamente? Para no enloquecer, Marina empezó a contar los postes de luz. Media hora después, ya estaba frente a las puertas de vidrio del centro empresarial, mirando hacia las ventanas iluminadas, allá arriba, inimaginablemente alto, en el despacho de arquitectura Horizonte. Marina sonrió levemente, notando que, como la luz seguía encendida, era muy posible que el marido hubiera dicho la verdad, y que, en efecto, solo se había retrasado en una reunión sobre alguna licitación.
Ella apenas entendía los detalles del proyecto de construcción, pero ya era tarde para echarse para atrás. Empujó la puerta de vidrio y entró en la penumbra del vestíbulo. Las luces principales ya estaban apagadas. Solo quedaba encendida la iluminación de emergencia, lo que indicaba que de ahí hasta el día siguiente difícilmente aparecería alguien. En la recepción, hojeando algo en el celular sin mucho interés, estaba sentado un guardia. Marina lo conocía de vista. Lo había visto algunas veces cuando iba a visitar al marido a la hora de la comida, pero probablemente él no la reconocía. «Buenas noches», sonrió ella al hombre. «Estamos cerrados», refunfuñó él, sin levantar la vista de la pantalla. «Sí, lo sé, pero mi marido me pidió traerle unos documentos. Los olvidó en casa. Y siguen en reunión. Andrade Rodrigo, en el piso 22. «Ah, Rodrigo Andrade». El hombre levantó la mirada. «Sí, todavía están en la oficina, los últimos que quedan. Vaya por el elevador, derecho por el pasillo». «Sí, gracias, ya sé», sonrió Marina de nuevo. El guardia solo bostezó y perdió todo interés en la visitante. Al parecer sí la reconocía, o tal vez no veía ningún peligro en la esposa de uno de los inquilinos. ¿Qué podría hacer una morena frágil que más bien parecía una adolescente? En el elevador había un olor a cloro y algo ácido, desagradable. En la memoria de Marina surgió de repente el edificio de la antigua redacción donde había empezado su carrera, recién graduada en letras. Ahí siempre economizaban en productos de limpieza decentes, prefiriendo el viejo cloro y un trapo gastado y agrio que la conserje, doña Concepción, guardaba como si fuera el vestido de gala de la propia emperatriz, lo cual, sin embargo, no le impedía esparcir suciedad por los pasillos con ese mismo vestido, maldiciendo a todo el que se atreviera a perturbar el sagrado ritual de trapear el piso. ¿Dónde se ha visto, sin vergüenza ni consideración por el trabajo de los demás, va a terminar cayéndose de su propia cáscara un día de estos? La voz de la vieja conserje resonó en la cabeza de Marina tan clara y fuerte que se asustó, y luego se rió mirando su propio reflejo en el gran espejo del elevador. Pues sí, ¿quién diría que en un centro empresarial así también economizan en productos de limpieza decentes?, se dijo a sí misma, aunque no sabía si en verdad todavía usaban cloro. Hay tantos productos buenos por ahí, baratos incluso, y aún así la administración es codo. Ah, es verdad. Dicen que quien ahorra un centavo junta un buen dinero. Ahorró, entonces ganó. Parece que así dice el dicho popular. No es de eso de lo que te debes ocupar, Marina, gastando lo que ganas con tu propio esfuerzo en tonterías, cuando la gente rica ahorra millones en productos de limpieza. Piso 22. Canturreó una voz mecánica por el altavoz. Las puertas se abrieron, revelando el rectángulo negro del vestíbulo. Marina suspiró y cruzó el umbral con firmeza. El elevador se cerró de inmediato detrás de ella, cortando por completo la luz. A esa altura, ni la luz de los postes ni los faros de los autos llegaban. El piso parecía deshabitado, y buscar el interruptor no sirvió de nada, lo cual le pareció a Marina sumamente extraño. ¿Por qué apagarían hasta la luz de emergencia durante la noche? Dando algunos pasos de memoria, 5 hacia adelante, 1 a la izquierda, la mujer notó el rectángulo levemente iluminado de la puerta del despacho Horizonte. Detrás de ella se veía la silueta borrosa de alguien. Aliviada, pensando que debía ser Rodrigo, Marina dio un paso más, y en ese instante unos dedos helados se cerraron sobre su muñeca. A la mujer le pareció que algún espíritu de las aguas o una criatura del folclor intentaba arrastrarla a su pantano. La semejanza se reforzaba porque la mano estaba húmeda, de algún modo extraña, sin vida y resecada. Y además, el olor a cloro agrio le dio de nuevo en la nariz. El miedo le paralizó el cuerpo. Del puro pavor, Marina casi gritó, y habría gritado si la otra mano no le hubiera tapado la boca. «¡Quieta!», siseó una voz ronca directamente en su oído. «Ni se te ocurra hacer ruido aquí». Marina casi se desmaya al darse cuenta de que alguien la estaba atacando,
Y eso en un enorme centro empresarial vigilado, con cientos de cámaras por todos lados, en el centro mismo de la capital. Pero no tuvo tiempo de terminar ese pensamiento. El agresor la empujó bruscamente hacia algún cuarto. La puerta se cerró, un interruptor crujió y por un instante Marina cerró los ojos ante la luz intensa. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un cuarto de limpieza. En los estantes se veían filas de productos de limpieza y trapos, cajas con guantes de hule, frascos de aspersor y en el piso cubetas y trapeadores. Todo esto estaba iluminado por una lámpara débil en el techo, que segundos antes le había parecido casi un reflector cegador. A poco más de medio metro de Marina estaba una conserje. Se notaba por el uniforme azul, que parecía más bien un mandil desteñido y gastado, por el gafete pequeño en el pecho con la inscripción orgullosa «Servicio de limpieza», y por los guantes de hule amarillos que Marina había confundido con las patas de una criatura de las aguas. La propia mujer tenía una apariencia, digamos, extraña para un centro empresarial tan sofisticado. Pequeña, encorvada, con el rostro como una manzana seca, pero lo que más asustó a Marina fueron sus ojos. Eran distintos. Uno claro como té muy diluido, el otro casi blanco, como cubierto por una película. Y ese ojo blanco miraba fijamente a Marina sin parpadear, como si la vieja la estuviera examinando con rayos X. «¿Quién es usted?», preguntó Marina, liberando finalmente el brazo. «¿Qué está pensando? ¿Por qué me arrastró hasta aquí?» «Me llamo Concepción Aparicio», sonrió la vieja. «Y usted, por lo que sé, es la esposa de ese del horizonte». La conserje señaló con la cabeza algún lugar detrás de la puerta, probablemente hacia la oficina de Rodrigo. «¿Cómo me conoce usted?». Se quedó helada Marina, sintiendo un escalofrío. Estar en compañía de aquella vieja siniestra era desagradable, y el olor a cloro le aturdía la cabeza y le hacía lagrimear los ojos. «Ya la he visto algunas veces», dijo secamente Concepción. «Al principio pensé que andaba con ellos, pero vi que usted es solo una tonta que no sabe nada». «¿Cómo se atreve a insultarme? No tiene derecho». «Cállese», siseó la vieja. «¿Por qué vino?» «A buscar la verdad». «La va a encontrar». «¿Qué verdad?» «Ya va a entenderlo usted misma. Solo quédese quieta como un ratoncito. Aquí las paredes son de cartón, todo se escucha. Rodrigo no puede verla ahora, ni sé qué pasaría si la viera. Presiento que nada bueno. Así que, si valora su vida, espere aquí». Marina quiso rebelarse, empujar a la vieja loca y correr fuera de aquel cuarto sombrío, hacia donde su marido, su protector, aunque infiel, estaba. En ese momento se oyeron pasos detrás de la puerta. En el pasillo había gente, a juzgar por los pasos, 2 personas. Se detuvieron casi en la puerta del cuarto de limpieza. Instintivamente, Marina se encogió contra la pared y Concepción la protegió con su figura delgada. «Ya te dije que el asunto se está resolviendo», dijo Rodrigo. La voz era sin duda la del marido, pero Marina no la reconoció de inmediato. No tenía el tono perezoso de costumbre, el que usaba en casa. Ahora la voz del marido sonaba breve, servil y hasta con cierto rencor. «Va a firmar. ¿A dónde va a ir? Sin dinero, sin parientes. La pensión es una miseria. Le estamos ofreciendo una opción bastante razonable, pensión completa en una buena casa de reposo. Solo una idiota la rechazaría. Por lo visto, eso es lo que es». «Ni yo mismo entiendo a qué se aferra, pero voy a resolverlo, te lo prometo, aunque tenga que...» «No necesito tus promesas, Ro», respondió la segunda voz. Femenina, grave, autoritaria, con una ronquera de fumadora. «Llevas medio año dando vueltas. El inmueble debió haberse entregado el trimestre pasado. Por tu avaricia todos mis plazos se están venciendo. Tú mismo te metiste en este proyecto, juraste que resolverías lo del sótano, costara lo que costara. Y al final, ¿qué tenemos? Solo palabras estiradas demasiado en el tiempo. Ya estoy cansada de ti, Ro. Doña Eunice, por favor, entienda». El hombre se disculpaba, culpable, como un estudiante frente a la directora. ¿Quién diría que ella fuera tan terca? ¿Cómo le hace, eh?
El departamento nuevo dice que no lo quiere, que queda lejos del centro. ¿Y qué va a hacer ella en el centro? Alimentar palomas. Hay palomas de sobra en el barrio nuevo. Ella dice, nací aquí, voy a morir aquí. Y tampoco quiere ir a la casa de reposo, aunque ahí la tratarían como una reina, y ella no se está muriendo, ¿no? Entonces ayúdala, dijo la mujer. ¿Qué te lo impide? Ya que ella misma no quiere irse al otro mundo y no acepta negociar. Eres especialista en accidentes, ¿no, Rito? ¿O ya se te olvidó? Al oír esa última frase, Marina dejó de respirar. El corazón le latía tan fuerte que parecía que esos dos iban a escuchar ese sonido, descubrirla y hacer algo terrible. Pero entonces la mano firme de Concepción apretó la suya, devolviéndola a la sensación de realidad. Yo, doña Eunice, no puedo. La voz de Rodrigo tembló. Hay gente por ahí, cámaras, y la trabajadora social la visita. No se puede. Si por lo menos ella saliera de la casa. Entonces haz que salga, susurró la mujer. Tienes una semana. Si no resuelves lo del sótano, yo resuelvo lo tuyo, y voy a encontrar a alguien más confiable y cooperativo para tu lugar. Nadie es insustituible. Y créeme, querido, para ti voy a encontrar un accidente bien especial, y no puedo garantizarte que sea rápido ni indoloro. Unos tacones resonaron en el piso de piedra. Doña Eunice, parecía, cansada de la conversación inútil, decidió salir. Después se oyeron los pasos apresurados de los zapatos de Rodrigo. La puerta de la oficina se cerró de golpe. Marina se deslizó por la pared del cuarto de limpieza hasta el suelo sucio. Temblaba entera, la cabeza le zumbaba, y en ella solo pulsaba un pensamiento. Rodrigo no solo mentía, sonaba dispuesto a hacer cosas terribles para que su jefa quedara satisfecha, y ahora ese mismo destino amenazaba a otra persona más. Era él mismo aquella cosa mala de la que hablaba la vieja del ojo turbio. Concepción espió con cuidado hacia afuera del cuarto, se quedó escuchando, y luego le hizo una seña a Marina para que la siguiera. En la oscuridad, pasaron por la salida de emergencia y bajaron. La conserje empujó la manija de la puerta. El viento le dio en la cara. Marina miró alrededor. Salieron por la entrada de servicio, hacia un patio lleno de contenedores de basura. Con el aire fresco, la mujer se recompuso rápidamente. ¿Qué fue eso? Se recostó contra la pared y miró hacia abajo a la vieja. Como si usted no hubiera oído. El rostro de Concepción, bajo la luz del flash, parecía tan antiguo y sobrenatural que Marina volvió a temblar. Está en problemas, muchacha. Su marido es un verdadero lobo con piel de cordero. Hace tiempo que lo observo, desde que se involucró con mi sobrina, la Lili. ¿Quién es esa Lili? Marina frunció el ceño. Mi Lilian vivía ahí, señaló la vieja hacia algún lugar del lado de los barrios antiguos, una fila pintoresca de edificios que se levantaba más allá de las copas de los árboles en el parque. Tenía un departamento en el sótano. Un buen departamento, claro, heredado de su abuelo. Mi tío tenía un taller ahí, y después de que murió mi sobrina lo convirtió en vivienda. Vivía tranquila, hasta que su querido marido y sus amigos corredores decidieron entregar todo el edificio a esos tiburones insaciables. Compraron los inmuebles de todos los vecinos, aunque ya sabe, en condiciones nada ventajosas. ¿Y qué más podían hacer? El edificio fue declarado en riesgo de derrumbe, pero Lilian no cedió de ninguna manera. Ella no necesitaba sus millones. Las paredes que conocía le importaban más. Y en memoria de su abuelo, no quería cambiar ese espacio en el centro por una cajita en un hormiguero. ¿Cuánto no le ofreció su maridito? A mí me contaba todo. En algún momento pareció rendirse, dejó a mi muchacha en paz, solo que no fue así. En ese edificio hubo un incendio. Dijeron que fue un desperfecto en la instalación. Cortocircuito. Liliane se asfixió mientras dormía. La vieja se quedó callada, mirando los contenedores de basura. Bajo la luz del poste su rostro parecía brillar. Yo apenas había vuelto de casa de mi hermana en el interior. Recién llegaba a mi casa cuando me llamaron para decirme que mi sobrina había muerto. Y su Rodrigo ya estaba ahí dando condolencias,
ofreciendo pagar todos los gastos del funeral. Bonito benefactor. Y yo, vieja, veo muchas cosas, y él ni se imaginaba que Liliane ya me había contado todo sobre sus maniobras. ¿Pero qué tiene que ver Rodrigo con esto?, se tensó Marina. Usted misma dijo que el edificio estaba condenado. La instalación pudo haber hecho corto fácilmente. Ah, tontita, sonrió Concepción. Yo no creo en cortocircuitos, querida. Al menos no en este caso. Tengo mis sospechas y son fuertes. El edificio solo fue declarado en riesgo en el papel para librarse rápido de los vecinos. Y además, Liliane había hecho una remodelación reciente. Había cambiado toda la instalación eléctrica, todavía guardaba los recibos, y poco antes de morir me dijo que había venido un electricista de una empresa que ya le había hecho trabajos antes. Dijo que necesitaba revisar algo. Al final cambió unas tomas, pero ni le cobró nada. ¿Cree que es coincidencia? ¿Que habrá dañado algo a propósito? No lo sé con certeza, suspiró Concepción, pero algo dentro de mí me dice que no. Y ese hombre se parecía mucho a su Rodrigo. Lilian solo habló con él por teléfono, sobre todo con los corredores. Vio a Rodrigo en persona solo una vez, de pasada, pero yo después revisé las cámaras. Me pareció que era su Rodrigo, aunque con lentes y bigote falso, así que no puedo jurarlo con la mano en el fuego. ¿Qué cámaras? Tengo mis contactos. ¿O usted cree que soy solo una vieja chocha?, dijo la conserje con aspereza. Créame, desde el principio sospeché que la muerte de mi sobrina no fue un simple accidente. La policía se negó a investigar el caso. Entonces contraté a un detective privado y él revisó la grabación de una cámara de un café cuya entrada queda al lado de la entrada del sótano de Lilian. Y ahí fue donde creí reconocer a Rodrigo. Debo decir que, si era él, su disfraz era bastante malo, mucho peor que sus habilidades como electricista. No, eso es absurdo. Marina todavía no podía creerlo. Él no podría. Tal vez sí, tal vez no, pero algo no me cuadra. Si no, dígame, ¿por qué se disfrazaría de electricista un hombre así, si en verdad era él? En ese edificio, justo después de la muerte de Lilian, hicieron toda la remodelación. Abrieron un club elegante, algunas sucursales bancarias. Ganaron mucho dinero, tanto los arquitectos como los corredores. Marina varias veces había escuchado al marido hablar de la remodelación de ese edificio en el centro histórico. Incluso se enorgullecía de haber ganado algún concurso de preservación del patrimonio cultural. Con el dinero recibido, ampliaron su propio departamento en esa época. Marina sintió una náusea repentina. Desde entonces me empleé aquí como conserje, sonrió Concepción llevándose la mano al ojo dañado. Marina ni tuvo tiempo de parpadear, y la película desapareció, revelando un ojo perfectamente normal, del color de té desteñido. ¿Qué es esto?, se asustó Marina. Disfraz, rió la vieja que sin la película parecía mucho más joven. Rodrigo me reconocería si viniera a trabajar con mi verdadera apariencia. Tuve que disfrazarme un poco. Cuando alguien tiene algo así en la cara, casi nadie se atreve a mirar de frente. Todos intentan desviar la mirada enseguida de la deformidad. Y agregar unas canas y unas arrugas con pegamento escolar no es gran problema. Solo que tengo que levantarme una hora más temprano para hacerme todo ese maquillaje. Y también dejé mi propio negocio. Ahora ya no soy dueña de una tienda de productos agrícolas, sino conserje al servicio de esos empleados arrogantes. Pero, ¿por qué hace esto? Marina entrecerró los ojos. Estaba esperando que su marido se delatara. Sospecho de su culpa en la muerte de Liliane, pero no tengo pruebas firmes. ¿Y dónde encontrarlas? Él borró bien sus huellas, o más bien, nunca dejó ninguna clara. Y esa doña Eunice, mujer sin escrúpulos, sobornaría a cualquier autoridad con facilidad. Pero aún así esperé. Casi medio año trapeando pisos sin sentido en este edificio de gente rica, hasta que un día escuché que Rodrigo estaba de nuevo tramando algo. Esta vez puso los ojos en el sótano de un edificio en la calle de las Flores. Y, para colmo, ese sótano está habitado. ¿Será posible? Como ve, todavía existen algunos tipos raros de inmuebles así.
Pero con gente como su marido y esa doña Eunice, quedan cada vez menos. Para ellos solo importa cuánto van a ganar de los clientes y compradores. No les importa la gente en lo absoluto. En ese sótano vive Clarisse María, la última de todo el edificio que no vendió. Mientras ella siga ahí, el edificio no puede entregarse para la remodelación del Horizonte, aunque casi todos los demás inmuebles ahí ya son de doña Eunice. Por ahora en la planta baja funciona una pastelería y algunas tiendas pequeñas, pero esa mujer solo las mantiene por lástima. La renta le rinde. Primero intentaron convencer a la abuela de salir con palabras bonitas, después esperaron a que muriera, pero ella no cede de ninguna manera. Solo que no es el sótano en sí lo que esos buitres quieren. ¿Y qué es entonces? Marina parpadeó rápidamente. No entiendo nada. Según rumores, debajo del departamento de Clarisse María hay otro piso más. En los planos oficiales, claro, no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Cuál es el motivo? ¿De dónde sabe usted todo esto? Marina se irritó, cansada de oír esas historias incomprensibles. La propia Clarisse me lo mostró, sonrió Concepción. Somos amigas, aunque no desde hace mucho. A primera vista, es solo un espacio de la mitad de la altura de un piso normal. Parece un tipo de sótano técnico. Solo que no tiene tubos ni cableado. En cambio tiene arcos antiguos de ladrillo rojo, como si ahí hubiera existido algo muy distinto. Pero eso se olvidó, se borró de la historia. ¿Y entonces? Decidí investigar la historia de los edificios de esa calle. En resumen, hace décadas en ese edificio funcionaba un antiguo registro civil y una oficina administrativa del ayuntamiento, y en los sótanos había espacios usados como archivo muerto y depósito de documentos confidenciales. Después, claro, cerraron todo eso, y el edificio pasó a uso civil. Los departamentos de los pisos de arriba se volvieron viviendas populares, y el sótano oficial se convirtió en bodega de conserjería y cosas así. El departamento de Clarisse vino de su madre, que era conserje, y después se regularizó en tiempos modernos. Ahí, claro, no es vida fácil. Humedad, ventilación pésima, pero Clarisse no quiere mudarse de ninguna manera. Dice que ya no le queda mucho tiempo de vida, así que ¿para qué empezar de nuevo? Las catacumbas las encontró por casualidad. El acceso es solo por su cuarto. Por lo visto, en esa época, algún funcionario importante consideraba todo eso como su dominio particular. Ya le dije, no aparece en ningún plano. Pero entonces, ¿cómo se enteró Rodrigo de esas catacumbas y cuál es el interés de él en todo esto? Hasta entiendo que quiera correr a la vieja para remodelar el edificio y convertirlo en un palacio para los ricos. Pero ¿por qué cree usted que todo esto es por ese sótano secreto? Porque ahí hace décadas alguien escondió algo muy importante. ¿Oro, es eso? Sonrió Marina. Ah, no, querida, no es oro, ni diamantes. Es un tesoro de otro tipo. Según se cuenta, el escondite lo hizo alguien que descubrió un esquema antiguo de corrupción, un boquete gigantesco de dinero público, y reunió pruebas contra los responsables. Pero, temiendo que la silenciaran o la mataran, esa persona escondió todo y terminó muriendo antes de revelarle la verdad a nadie. Y a nosotros solo nos llegaron rumores de la existencia de ese material. Nadie sabe a ciencia cierta qué hay ahí. Algunos dicen que son documentos capaces de voltear la historia de la ciudad al revés. Otros, que es capaz de derribar familias enteras que hoy se consideran intocables. Pero ¿por qué simplemente no vienen y toman lo que necesitan, dejando a la vieja en paz? Primero, Clarisse no tiene idea de lo que está viviendo. Segundo, aunque sospechara, difícilmente encontraría el lugar del escondite sola. Quien lo hizo seguramente se cuidó de que extraños no pudieran encontrarlo. Bueno, digamos que sí. ¿Y cómo piensa Rodrigo buscar eso entonces? Creo que durante la remodelación no hay problema en revisar cada rincón del edificio. Además, para el arquitecto, todas las puertas están abiertas. Puede cavar, si quiere. Y todavía escuché más de una conversación de su marido con Eunice. Esa mujer no se va a detener ante nada. Probablemente ella sabe exactamente qué buscar.
Esa mujer ama el poder y el dinero por encima de todo, y claramente ve una ventaja tan grande en el escondite que no le importa gastar cantidades enormes comprando inmuebles en riesgo, pagando sobornos. «Dios mío», suspiró Marina. «¿Y qué hacemos ahora? Llamar a la policía. Pero ¿quién me va a creer si fui yo misma quien escuchó por casualidad una conversación en un cuarto de limpieza y mi testigo es una conserje? No, ir a la policía es inútil», cortó Concepción. «Ahí la mitad, si no más, está comprada por Eunice. Va a terminar como mi Liliane. Esa mujer no deja testigos y no piensa involucrar a gente de fuera en sus planes. Estoy segura de que, si ella se da cuenta de que usted andaba por ahí, no lo pensaría dos veces. Haría que su maridito se la quitara de encima de inmediato. Necesitamos pensar y atrapar a esos canallas con astucia para que paguen por todos sus crímenes. Tengo un conocido de hace tiempo. Es verdad que ya está jubilado, pero antes se dedicaba bastante a este tipo de asuntos. Honesto, correcto, y él le debe la vida a mi difunto marido. Nunca pagó esa deuda, así que puedo pedirle ayuda. Mañana se lo presento». «¿Cómo que me lo presenta?», se asustó Marina. «No voy a participar en nada de esto». «¿Y qué quiere?». La vieja entrecerró los ojos con malicia. «Volver a casa como si nada hubiera pasado, besar a su marido mentiroso y seguir viviendo con este conocimiento». «No, váyase a su casa y quédese callada», ordenó Concepción. «Haga como que no oyó nada. Sea una esposa cariñosa, duerma su desconfianza y observe. Ponga atención a cada conversación de él. Es solo un hombre que fácilmente puede cometer un error, dejar escapar algo, dejar alguna nota que nos ayude». Marina volvió a casa ya de madrugada. De la oficina a casa, fue caminando mirando con melancolía la capital de noche. Tenía miedo de volver con el marido, miedo de encontrarse mañana con algún desconocido y de participar de cualquier forma en esa aventura dudosa. Pero la mujer creía que nada pasa por casualidad, y si por casualidad se enteró de la vida secreta de Rodrigo, eso pasó por algún motivo. ¿Pero cuál? Castigarlo, encontrar ella misma algunos documentos capaces de cambiar el rumbo de muchas vidas. ¿Para qué? Ella era solo una mujer pequeña en un mundo grande, a quien a nadie realmente le importaba. ¿Tenía ella el derecho de meterse en asuntos cuya magnitud ni siquiera alcanzaba a comprender? Por algún motivo, le vinieron a la mente escenas de una casa en llamas. De las ventanas salían llamaradas, y ahí abajo, asfixiada por el humo, estaba una mujer desconocida, posible víctima de las manos de un hombre que Marina siempre había considerado como familia. ¿Cuántos más habrían sido así, si sus sospechas eran ciertas? ¿A quiénes más habría enviado Rodrigo al otro mundo por órdenes de esa terrible doña Eunice? ¿Sería que la sed de dinero y poder eliminaba todas las demás cualidades humanas, robaba el alma? Por lo visto, sí. Rodrigo ya dormía, estirado en la cama. Olía a un perfume extraño. Marina, luchando contra un sentimiento creciente de repulsión, se acostó a su lado, sintiendo que entre ella y el marido se abría un abismo definitivo. Se quedó ahí, mirando el techo, sin pensar siquiera en qué le diría al marido cuando él seguramente le preguntara por la mañana dónde había estado. Ahora nada de eso importaba en realidad. Lo que importaba mucho más era otra cosa. En la vida de Marina ya no había lugar para el amor, pero había sed de verdad, de justicia y de venganza. «¿Dónde estabas ayer?», preguntó Rodrigo por la mañana, revolviendo distraídamente la crema en su café. «Y tú ni llamaste», sonrió Marina sin gracia. «Pensé en hablarlo en persona», frunció el ceño el marido. Se veía bastante perturbado, pero claramente no por la ausencia repentina de su esposa la noche anterior. «Fui a ver a mi mamá», mintió la esposa. «No se sentía bien y pensé que, ya que tú ibas a llegar tarde de todos modos, mejor me quedaba con ella. No quise llamarte para no distraerte». «Entendido», suspiró Rodrigo. «¿Cómo te fue en tu reunión de ayer?» «Más o menos», hizo una mueca el marido, tomando café. «Cliente difícil».
Creo que voy a tener que trabajar hasta el fin de semana. No hay problema, sonrió Marina. Le prometí a mi mamá que volvería de todos modos. Algunas horas después, la mujer ya se encontraba con el conocido de Concepción en su departamento. La vieja, que por cierto había resultado ser una mujer común poco mayor de 60 años, se ocupaba en la cocina preparando té para las visitas. El hombre, en cambio, delgado y en forma, mayor con ojos sorprendentemente jóvenes del color del cielo de otoño, que se presentó como Aurelio Bastos, observaba a Marina con atención, y ella a él. Aurelio había sido investigador de la Policía Civil. Escuchó el relato confuso de Marina, mirando de vez en cuando a Concepción, que ya debía haberle contado su punto de vista. Entendido. Fue todo lo que dijo después de escucharla. Habla de documentos antiguos guardados en un archivo olvidado. Interesante lo que puede haber ahí, que haya hecho que alguien lo escondiera a las prisas y fingiera que nada existía. ¿Por qué simplemente no lo destruyeron? Bueno, eso lo voy a investigar. Todavía tengo algunos contactos. Voy a averiguar de qué se trata exactamente ese edificio en la calle de las Flores. Y usted, Marina, por ahora observe a su marido. Necesito un reporte completo. ¿A dónde llama? ¿Con quién se reúne? ¿Dónde guarda documentos? Cualquier detalle. Pero con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Mi instinto, y raramente se equivoca, me dice que se metieron en algo bastante peligroso. Y esa gente no se va a detener ante nada. Sea extraño o familiar cercano, ya he visto de todo. Está bien, voy a intentarlo, aceptó Marina visiblemente nerviosa. Escríbame, envíeme cualquier foto que consiga. En general, manténgame informado. Y yo voy a vigilar a Clarís, intervino Concepción. Tengo la sensación de que ese demonio va a aparecer por ahí pronto. Frente a testigos, se va a achicar. Tiene razón, Concepción, concordó Aurelio. Los días siguientes se convirtieron para Marina en una verdadera pesadilla. Por la mañana antes del trabajo y por la noche después, se esforzaba por parecer una esposa atenta, observando cualquier rareza en el comportamiento del marido. Y de noche, cuando Rodrigo dormía o una hora antes de que volviera de la oficina, ella revisaba su despacho, intentando encontrar algo. Y tuvo suerte. Debajo de una maceta que Rodrigo siempre cuidaba en persona, sin dejar que la esposa se acercara, encontró una llave de una caja fuerte escondida detrás de un librero. Marina se sorprendió bastante con el hallazgo, ya que ni se imaginaba que el departamento nuevo tuviera una caja fuerte empotrada. No había tiempo que perder. Temiendo despertar al marido, la mujer hizo un molde, y al día siguiente, pidiendo permiso en el trabajo, mandó hacer una llave duplicada y volvió al despacho. Con las manos temblorosas, abrió la pesada puerta de la caja fuerte. Fajos de dinero, tarjetas bancarias, algunos lingotes de oro. Toda esa riqueza Rodrigo la escondía cuidadosamente de la esposa y claramente no pensaba compartirla. Todos los ahorros declarados limpios, el marido los mantenía en el banco, y de su tamaño Marina estaba perfectamente al tanto. Pero ahí, al rebuscar entre los fajos con cuidado, la mujer notó en el fondo de la caja fuerte una carpeta. Al sacarla, Marina se quedó helada. Adentro había papeles antiguos, amarillentos por el tiempo, con dibujos casi borrados, hechos a tinta. Tratando de no dañar el papel frágil, la mujer observó con atención. Eran planos del edificio de la calle de las Flores, fechados a finales de los años 20. En la última hoja estaba dibujado el esquema del sótano. En él había 3 marcas en forma de cruz roja. Marina tomó algunas fotos y las envió de inmediato a Aurelio. Volviendo a colocar todo en su lugar, Marina apenas pudo controlar sus emociones. Le temblaba todo el cuerpo. Quería gritar. El mundo entero se volvía un torbellino de colores, en el cual Marina se disolvía, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. El investigador jubilado no perdió tiempo. Apenas 3 días después, se presentó en casa de Marina disfrazado de plomero. Por cierto, esa conspiración era innecesaria.
Rodrigo no estaba en casa de todos modos. Podían hablar tranquilamente. ¿Y bien, hay novedades? Marina frunció el ceño cuando Aurelio puso frente a ella una carpeta delgada, de donde salían puntas de algunos papeles. No solo novedades, sino algo que aclara lo que andan buscando nuestros criminales. Abra la carpeta, vea lo que hay dentro. Marina dudó un poco, pero abrió la carpeta. Adentro había copias de documentos antiguos de archivo, además de una fotocopia de un viejo reportaje de periódico sobre obras públicas, fechado a comienzos de los años 80. Marina recorrió con la vista las líneas mecanografiadas. Espere, aquí dice que el edificio de la calle de las Flores funcionó hace décadas como sede de una constructora involucrada en obras públicas del ayuntamiento, murmuró ella. Sí, así es, confirmó Aurelio. Hubo una investigación en esa época, pero el caso se archivó rápidamente. Quien reunió las pruebas contra los implicados desapareció poco después, y nunca más se supo de ella, leyó Marina y se quedó callada. ¿Qué significa esto? No entiendo. Quien guardaba esos papeles no tenía solo documentos sueltos, Marinita. El exinvestigador cerró los puños bajando la voz. Puede haber pruebas completas de un esquema enorme de corrupción. ¿Pruebas de qué exactamente? De sobreprecios en obras públicas, desvío de recursos, cuentas secretas en el extranjero, pago de sobornos a políticos y funcionarios. Y no solo eso. Familias que hoy son dueñas de grandes constructoras, que ocupan cargos importantes en la política y los negocios, pueden haberse enriquecido justamente a partir de ese esquema. La verdad sobre el origen de esas fortunas nunca salió a la luz. Quien reunió este material descubrió el esquema e intentó denunciarlo, murió antes de lograrlo, o fue silenciado. Aunque tal vez no todos los implicados de esa época sigan vivos, sus herederos sí. Alguien contrató a su marido y a esa Eunice para buscar esos documentos, sabiendo que tarde o temprano podrían aparecer. Necesitan destruirlos o venderlos a quien sepa usar bien esa información para chantajear a los propios implicados. ¿Y Clarís María? Se asustó Marina. Esa mujer dijo que ya no hay más tiempo que esperar. Parece que también los están presionando a ellos. Le dio una semana a Rodrigo, y esa semana ya casi se acaba. No se preocupe, sonrió Aurelio. Vamos a llegar antes que ellos. Ahora Concepción está con Clarís. No va a dejar que nada le pase, no va a permitir que nadie se le acerque. Además, ya debe haberle contado a su amiga sobre lo que está escondido bajo su departamento. Por la noche, Marina le dijo otra vez al marido que iba a dormir en casa de su mamá. Rodrigo la miró de una forma extraña, pero no dijo nada. Debe estar pensando que me conseguí un amante, rió Marina al bajar en el elevador. Que se enoje entonces. Ese es el menor de sus problemas. En el 6º piso, el elevador se detuvo de repente, y entró un joven desarreglado con una pila de cajas dobladas, manchadas de pintura. «Buenas noches», sonrió él con cara de culpa, al notar la expresión molesta de Marina. «Ah, buenas noches», se sorprendió la mujer. «Disculpe, ¿usted vive aquí?» «Sí, ¿por qué?» Marina se tensó. «Vine a disculparme por el ruido». El joven sonrió ampliamente. «Pero ya pasó todo. Por fin terminamos la remodelación». «¿Chas, entonces era ahí donde hacían toda esa perforación?» «Sí. Mi esposa tuvo la idea de un proyecto con un nicho escondido en la pared. Tuvimos que quitar el exceso. Disculpe, sé que molestamos a todos, pero ¿qué no se hace por la mujer que uno ama?» «No hay problema», aceptó Marina. «Todos somos humanos. Aunque confieso que pensé en matarlo un día de estos». «Ah», el joven se sonrojó. Las puertas del elevador se abrieron, dejando salir a los pasajeros. «Venga a nuestra fiesta de inauguración», sonrió el vecino. «Queremos hacer amistad con los vecinos. Todavía no conocemos a nadie, y ya logramos arruinar nuestra reputación». «Está bien», rió Marina. «Voy a ir». En la esquina ya la esperaba el auto de Aurelio. Marina subió al vehículo, y a los pocos minutos ya estaban frente al edificio antiguo de la calle de las Flores. En la calle ya las esperaba Concepción junto con Clarís. Marina la había imaginado como una abuela muy débil y encorvada,
casi sin fuerzas, pero la mujer que tenía enfrente, aunque igual de mayor, era fuerte, ágil y de mirada penetrante, mucho más vigorosa de lo que había supuesto. Observaba a los visitantes nocturnos sin ninguna sorpresa, pero con interés. Las estaba esperando, lo confieso, carraspeó ella, abriendo la puerta que daba al sótano. Entren. Marina bajó con cuidado por los escalones inclinados, con miedo de tropezar bajo la luz débil de una lamparita mínima que apenas iluminaba la entrada. ¿Dónde irá a vivir la gente?, pensó ella, observando las rejas cubiertas por cientos de capas de pintura a lo largo de la escalera y los pasamanos de madera resquebrajados. Yo cambiaría esto con los ojos cerrados por un departamento en un edificio nuevo, aunque fuera en la periferia. Los malvados se están moviendo de nuevo, graznó la dueña del sótano. Lo siento, cómo me anduvieron cortejando, ¿sabe? Y yo pensaba, ¿para qué diablos quieren mi sótano? Prometieron de todo. Vamos, entren, vayan derecho, y al final hay una puerta a un depósito. Ahí hay una escotilla hacia el subsuelo y van a ver. Solo estén atentos. El paso es antiguo, mi esposo, que en paz descanse, y yo lo encontramos por casualidad. Bueno, Geraldo quiso bajar a revisar qué había ahí abajo. Un escalón cedió bajo sus pies, se quebró la pierna, y después de eso, nadie volvió a pensar en bajar. Solo yo me interesé por ese lugar de repente. Ni sé qué esperan encontrar ahí. Son solo paredes. Pero una cosa les garantizo, no hay nada bueno ahí. El ambiente es desagradable, sofocante. Clarice se hizo la señal de la cruz y señaló con la mano hacia el depósito. Concepción ya estaba en la puerta, con una linterna potente en las manos. El aire húmedo y sofocante les invadió los pulmones. Telarañas se les pegaban en el cabello, se les adherían a la cara, algo crujía bajo sus pies. El haz de la linterna iluminó en la oscuridad una mesa vieja y resecada. Se deslizó por las paredes antiguas de ladrillo. El sótano estaba completamente vacío. Ninguna caja fuerte, armario, nada donde pudieran estar guardados los documentos antiguos. Por cerca de media hora, todo el grupo, con la linterna apoyada en la mesa, examinó cada rincón. El sótano era bastante grande, se extendía más allá de los límites del edificio. Nada, suspiró Aurelio. Parece que todo esto es solo una leyenda que todos aceptamos como verdad absoluta. ¿Revisamos los lugares marcados con cruz en el mapa?, propuso Marina. Ya lo revisé, sonrió el viejo. Nada, solo piso de piedra sólido. Dudo mucho que hayan perforado ahí para hacer un escondite. Habrían dejado marcas. Da la impresión de que si los documentos existieron, los sacaron a tiempo. O alguien ya pasó por aquí antes que nosotros. Marina miró el suelo y se dio cuenta de que el exinvestigador tenía razón. El piso parecía monolítico. Levantó la vista y se quedó helada de repente. En su mente surgió el rostro culpable del vecino y sus palabras sobre el proyecto de remodelación de su esposa. Un nicho secreto en la pared. «Eso es», exclamó. «¿Qué pasó?» Aurelio se puso tenso. «Muéstreme el mapa otra vez». ¿Y si esas marcas no fueran lugares de escondite, sino puntos de referencia? El viejo marcó en el suelo los puntos indicados en el mapa. Marina siguió cada uno de ellos y terminó parándose frente a una pared lisa. «Aquí», señaló ella. «Pero es solo una pared», sonrió el hombre. «Y ni tenemos herramientas. Podemos, claro, pedirle un martillo a la dueña de la casa». «No, no hace falta». La mujer entrecerró los ojos. «Dígame, ¿cree que quien escondió documentos tan importantes los dejaría simplemente emparedados sin más? Seguramente dejaría algún acceso posible, pero de forma que alguien de fuera no pudiera acercarse fácilmente. ¿Por qué justamente 3 puntos? No sé decirle. No, hay algo más. Escuche, ¿y si...? Concepción, párese en la primera marca, y usted, Aurelio, en la segunda. Está bien, pero ¿qué nos va a dar eso? Concepción frunció el ceño. Vamos a ver ahora, concordó Marina, y ella misma se paró en la tercera marca. En el instante en que todos ocuparon sus lugares, algo crujió, rechinó,
y en el lugar donde la pared parecía sólida y entera, surgió de repente un nicho. El haz de la linterna iluminó directamente el contenido, unas carpetas atadas con cordón y un fajo de papeles desgastados. «¡Aquí está!», exclamó Marina con alegría y corrió hacia el escondite. Pero al salir de su lugar, el pedazo de pared volvió de inmediato a la normalidad. «Marina, así no va a funcionar», miraba Aurelio atónito lo que pasaba. «Por lo visto, el mecanismo solo funciona cuando los 3 puntos están bajo presión al mismo tiempo. Vamos a arrastrar la mesa». Los 3, con dificultad, levantaron la mesa vieja y pesada, arrastrándola hasta el punto donde Marina había estado antes. Marina, intentando ni respirar, sacaba del escondite pilas de papeles amarillentos y frágiles. Una parte se había humedecido bastante, convirtiéndose prácticamente en polvo entre sus manos, y la tinta se había corrido en manchas, dejando ilegible lo escrito, pero el resto, al extenderlo sobre la mesa, todos los 3 comenzaron a examinar el contenido. «Tal vez sería mejor subir a casa de Clarís María», propuso Concepción. «Si no, no vamos a distinguir nada en esta penumbra». «Aquí se ve bien», interrumpió Aurelio. «Dios, nombres y qué nombres. Miren esos contratos sobrevalorados, esas transferencias a cuentas en el extranjero. ¿Quién diría que toda esta gente, hoy tan respetada, comenzó así? Mira, Marina, ¿reconoces estos nombres?». Marina miraba los documentos y no podía creer lo que veía. Había visto varias veces los nombres de esas empresas y esas familias. Los descendientes de muchas de ellas hoy ocupaban cargos importantes en la política y los negocios. «Esto no puede ser cierto», susurró ella volteando otra hoja. De repente palideció. «Aurelio, ¿qué es esto?». El exinvestigador tomó el documento de sus manos y se quedó en silencio unos segundos. La hoja era una lista de personas. Junto a cada nombre había observaciones cortas y frías. Transferido, intimidado, silenciado. Problema resuelto. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran solo documentos sobre corrupción. Eran registros de todo lo que habían hecho para proteger el esquema. Funcionarios públicos que descubrieron desvíos de dinero, auditores que comenzaron a investigar, periodistas que hicieron demasiadas preguntas, testigos que desaparecieron sin explicación. La mujer volteó otra hoja y sintió que las piernas se le debilitaban todavía más. Ahí estaban las fechas y los montos de los sobornos, cuánto recibió cada implicado, a qué cuenta de qué empresa fantasma se envió el dinero. También había nombres de intermediarios, empresas usadas para ocultar recursos y anotaciones detalladas sobre a quién había que pagarle para mantener todo en secreto. «Dios mío», susurró ella. Aurelio cerró los ojos por un instante. Ahora entendemos por qué estaban dispuestos a hacer lo que fuera para recuperar esas carpetas. Marina siguió hojeando los documentos. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que aquello no era solo un esquema de corrupción. Era un sistema entero construido para comprar silencio, destruir carreras y proteger a gente poderosa durante décadas. «¡Qué horror!», susurró. «¿Y qué hacemos con estos papeles?». No llegó a terminar la frase. De repente se oyó un estruendo arriba. El yeso del techo comenzó a caer. Clarís María gritó desesperada y golpearon la puerta del depósito. «Tenemos que salir», soltó Aurelio. «¿Pero a dónde?». Marina temblaba toda. «Arriba están esas personas y solo hay una entrada». «¿Entrada?». «Sí», entrecerró los ojos Concepción. «Pero también hay otra salida. No aparece en el mapa. Allá, al fondo del sótano, hay una puerta». Tomando todos los papeles de la mesa, Marina y Aurelio corrieron en la dirección que indicó Concepción. Ella se quedó bastante más atrás, pero el haz de la linterna seguía iluminando el camino. La puerta cedió al tercer golpe del hombro fuerte de Aurelio. Las tablas viejas crujieron, pero Marina sintió una leve corriente de aire. Una escalera, esta vez de piedra, subía abruptamente. En un minuto los 3 se encontraron en un depósito con herramientas de conserjería. Aurelio empujó la puerta de nuevo.
Esta se abrió sin problema. Por lo visto no estaba cerrada con llave. Salieron al patio trasero de una tienda en el edificio de al lado. En la calle llovía. Dios mío, temblaba ella. ¿Y ellos? ¿Y Clarice? No se preocupe por ella, agitó la mano Concepción. Yo le dije que se alejara bien de la casa. Corran o si no nos va a ir mal. Marina tropezó, lastimándose dolorosamente la rodilla. Las manos firmes del exinvestigador la sostuvieron y la pusieron de pie de nuevo. El grupo cruzó rápidamente el patio y se metió entre los arbustos de hibisco. Lo lograron. Lo lograron a tiempo. Un segundo más y habría sido demasiado tarde. Los perseguidores los habrían alcanzado. Les habrían quitado los documentos, y Marina ni quería pensar en lo que habría pasado. Pasando entre los arbustos, salieron al final de la cuadra. Marina notó que cerca de la casa de Clarice María estaba estacionada la camioneta de Rodrigo. Junto a ella había una mujer alta, con una capa clara. Ya corrían hacia ella dos hombres grandes vestidos de negro. Rodrigo no se veía, pero Marina no tenía duda de que estaba ahí, en el sótano. Debía estar furioso por haber perdido el objetivo. Si supiera quién exactamente se había llevado los documentos en sus propias narices. «Vámonos», susurró Aurelio. «Recojo el auto mañana, a pie es más seguro. Las carpetas están con nosotros, así que tenemos ventaja. La información a veces tiene un poder devastador». En el departamento de Concepción todo estaba tranquilo y en calma. No había mejor lugar para esconderse, ordenar las ideas y pensar qué hacer ahora. Marina, sucia, con telarañas en el cabello, el rostro manchado de lodo, la rodilla herida, no lograba recomponerse. Acababa de ver a su propio marido invadir la casa de una vieja indefensa. Eso ya era suficiente para quitarle cargos y títulos a buena parte de mucha gente. Aurelio examinaba los documentos, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Claro, muchas de estas personas ni se imaginan de dónde viene la fortuna de su familia, pero algunos lo saben muy bien. Estas familias son ricas, influyentes, y solo Dios sabe a qué costo llegaron a esa posición. Hacer públicos estos documentos significa remover un avispero. Va a hacer un ruido enorme, pero no se puede simplemente entregar estos papeles a la justicia. Cuando los jueces vean esto, van a aparecer personas dispuestas a tapar el caso, sin escatimar recursos. Necesitamos un proceso grande, necesitamos ruido y garantía de que no nos van a eliminar antes de tiempo. Tengo conocidos periodistas, frunció el ceño Marina. Buenos de verdad, que no andan tras el dinero fácil, cuyo objetivo es la justicia y la verdad. Puedo contactarlos, pedirles que divulguen al menos parte de los documentos. Sí, pero aunque revelemos toda esta porquería, los responsables de lo que le pasó a mi Liliane podrían quedar impunes si no logramos algo más contundente, suspiró Concepción. ¿Cómo lidiamos con ellos? Esperé tanto tiempo para llegar al fondo de esto. Mire, le apretó la mano Marina. El plan nació de repente en su cabeza. Una hora después, la mujer ya le llamaba al marido. La voz le temblaba, pero se esforzaba en que sonara no a miedo o nerviosismo, sino a preocupación por él. «Rodrigo», susurró por teléfono. «Ahora no, Marina», respondió nervioso el marido. «Estoy ocupado, te llamo después. Tengo problemas enormes». «Lo sé», suspiró la mujer. «¿Qué?» Se quedó helado por un instante el marido. «¿Qué sabes?» «Lo que andabas buscando, lo que perdiste hoy en la noche». «Yo lo encontré. Las carpetas están conmigo y estoy dispuesta a devolvértelas, pero tienes que venir solo». «¿De qué estás hablando, Marina?» El hombre bajó la voz a un susurro. «No te hagas la tonta. Yo lo sé todo», sollozó Marina. «Necesitamos resolver esto, aunque... Ven solo a la vieja estación de bombeo cerca de la laguna, dentro de 1 hora. No quiero que te lastimen porque todavía te quiero». Aunque esa última frase fuera mentira, Marina la dijo sin pestañear. Era una mentira para salvar, y por lo tanto necesaria. Aunque la mujer temía que Rodrigo trajera a sus cómplices,
Sus temores no se confirmaron. El marido llegó solo, como ella había pedido. Bajó del auto y se acercó a la figura solitaria de la esposa. Paso tembloroso, mirada perdida, manos temblando. Nunca antes Marina lo había visto así. Al cruzar la mirada con la esposa, Rodrigo intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. «Marinita», gritó, fijando la vista en las carpetas en sus manos. «¿Te volviste loca? ¿Qué carpetas son esas? Me dejaste intrigado con esa llamada. Yo estaba dormido tranquilo, y tú parece que nunca estuviste con tu mamá. Vamos, deja todo eso, vámonos a casa, o vas a agarrar un resfriado». «Quédate donde estás», disparó Marina con frialdad. «Rodrigo, lo sé todo sobre Lilian, sobre Clarís María, sobre tus accidentes. Tal vez sea mejor que yo no sepa los nombres de todas tus víctimas». El rostro de Rodrigo se contorsionó en una mueca de desesperación mezclada con desprecio y miedo. La máscara del buen marido se hizo pedazos en un instante. «Idiota», siseó él. «¿Sabes en qué te metiste? Dame las carpetas de inmediato. Todavía hay posibilidad de que te dejen viva. No cometas ese error, o nos van a acabar a los dos». «Sí, nos van a acabar», concordó Marina. «Pero solo si se enteran de que perdiste los documentos. Sin embargo, tengo una contrapropuesta. Ahora mismo te subes al auto y te vas, a donde quieras. No quiero saberlo. Desaparece, y yo entrego las carpetas a quien en realidad les pertenecen. Voy a decirles que intentaste robarlas, pero que yo te detuve a tiempo. Y entonces, querido, te van a casar a ti, no a mí». «Eunice te va a destruir», rió el marido. «Yo no quiero ir a la cárcel ni al otro mundo. Ella tampoco quiere. Tiene apoyo de gente poderosa. Así que cuídate. Mejor entrega las carpetas antes de que ella llegue hasta ti antes que yo. Por cierto, lo dudo mucho». Rodrigo dio un paso brusco hacia la esposa, tan repentino que Marina casi perdió el equilibrio y casi tropezó sintiendo el abismo bajo los pies. Pero en ese instante se oyó un fuerte ruido. De detrás de un tanque oxidado surgieron dos hombres en traje civil, seguidos por Aurelio. Uno de los hombres apuntó un arma a Rodrigo, y el otro mostró una placa. Rodrigo se quedó helado, ahora parecía más bien una estatua de piedra. Pronto lo sujetaron, aunque en un momento la conciencia de lo que pasaba finalmente lo alcanzó, y el hombre empezó a resistirse, gritar y hasta amenazar. Marina observaba mientras lo llevaban hasta el auto y desaparecían en la oscuridad. Ya no sentía nada. Hasta el miedo, que poco antes le sacudía todo el cuerpo, había desaparecido. Solo quedaba un cansancio inmenso y el deseo de lavar toda esa suciedad de su propia vida. Ya en la delegación, mientras declaraba, Marina supo la verdad. El escondite, en efecto, lo había armado décadas antes alguien que trabajaba en órganos de fiscalización del ayuntamiento y que descubrió un gigantesco esquema de corrupción en obras públicas de la zona central. Entre los documentos encontrados, no solo había registros de sobornos, sino también un informe minucioso, escrito por la propia persona que reunió las pruebas antes de morir en circunstancias nunca aclaradas. Ahí estaban descritos contratos fraudulentos, comprobantes de transferencias a cuentas secretas, balances contables ocultos, empresas fantasma y hasta registros de las personas usadas para intimidar testigos y tapar irregularidades. Los responsables de entonces eran justamente los antepasados de las familias que, décadas después, contrataron a Eunice, y ella contrató a Rodrigo para recuperar y destruir esas pruebas antes de que salieran a la luz. Ante el peso de las pruebas recuperadas, los testimonios reunidos durante la investigación y la posibilidad real de que sus propios cómplices lo abandonaran a su suerte para salvarse ellos mismos, Rodrigo terminó por colaborar con la justicia. Su declaración reveló toda la cadena de implicados, desde intermediarios hasta empresarios y herederos de las familias beneficiadas por el esquema. Meses después, una mañana tranquila, Marina estaba sentada en la cocina con una taza de té cuando encendió la televisión.
La presentadora del noticiero hablaba sobre el caso que había dominado al país. Se habían anunciado nuevas condenas. Empresarios, funcionarios públicos y diversos implicados en el esquema recibieron penas de prisión. Se bloquearon bienes, empresas perdieron contratos millonarios y parte del dinero desviado comenzó a ser recuperado por la justicia. El informe encontrado en el escondite seguía generando nuevas investigaciones y otros procesos todavía estaban en curso. Marina subió un poco el volumen. En la pantalla pasaron imágenes de tribunales, patrullas y personas entrando a audiencias. Algunos de los apellidos más poderosos de la región aparecían ahora asociados no al prestigio, sino a escándalos y condenas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo el sufrimiento no había sido en vano. Apagó la televisión y se quedó unos segundos en silencio, observando la luz de la mañana entrar por la ventana. La verdad había tardado décadas en salir de las sombras, pero al final había vencido. De repente, tocaron el timbre. En la puerta estaba Concepción sonriendo. En las manos una bolsa de donde salía un manojo de hierbas. «¿Por qué te quedas ahí parada?», refunfuñó la mujer, guiñando el ojo donde antes había estado la película blanca. «Ve a poner el agua a calentar. Fui a visitar a mi hermana en el interior y traje remedios caseros para la tristeza y la melancolía. Ahora vamos a restaurar ese sistema nervioso, y ni se te ocurra llorar. Clarice está bien, se recuperó. ¿Y viste las noticias hoy? Anunciaron 2 condenas más. Parece que esas carpetas todavía van a derribar a mucha gente. La verdad estuvo escondida por décadas, pero ahora ya nadie puede volver a enterrarla». Marina sonrió levemente y fue a la cocina, donde puso el agua a hervir en silencio. El vecino del 26 ya no hacía más perforaciones. Sin esos ruidos era hasta extraño y un poco solitario. Pero en lugar de la taladradora, llegó la voz ronca de Concepción, que, acomodada cómodamente en la silla, comenzó a explicar cómo preparar correctamente el té de toronjil. Mientras el agua se calentaba, Marina encendió la televisión de la cocina. El noticiero seguía hablando de las investigaciones, nuevos arrestos, bloqueo de bienes, empresarios siendo interrogados y antiguos esquemas de corrupción finalmente saliendo a la luz. Algunos de los apellidos más influyentes de la región ahora aparecían frente a las cámaras para responder por crímenes ocultos durante generaciones. Marina apagó la televisión y se quedó unos segundos observando la luz suave que entraba por la ventana. De repente le pareció todo aquello hasta gracioso. El miedo que había cargado durante tanto tiempo finalmente se disipaba y sus últimos restos escapaban por la ventana abierta junto con el vapor del té. Mirando a Concepción, la cocina sencilla y aquella mañana tranquila que pocos días antes le había parecido imposible, Marina sonrió. La verdad había tardado décadas en encontrarse. Mucha gente había intentado esconderla, comprarla o destruirla, pero al final encontró un camino hacia la luz, y Marina comprendió que, mientras exista al menos una persona dispuesta a enfrentar la mentira, hasta la noche más oscura siempre será vencida por los primeros rayos del amanecer. Gracias por escuchar esta historia. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.